testimonio, yo creo que todos se lo saben. Pero hoy he descubierto algo, bueno, estudiando, algo que yo no me lo sabía. Y yo decía, wow. Y es de un hombre que el Señor apellidó, a ver si me sale, apellidó a él y a su hermano los hijos del trueno. ¿Saben de quién estoy hablando? A Juan, pero no el Bautista, Juan. Juan, el discípulo que se hace llamar, él en sus escritos no se hace llamar, no se da de conocer como Juan, él se hace de conocer como el hijo, el discípulo amado de Jesús. Es bonito, ¿verdad? Él se da a conocer el discípulo amado de Jesús, pero ahora les vamos a llevar a la historia el por qué se llevó, y yo me acordaba, y eso me reí de pedir perdón a Dios por ahora, me acordé, ya se ganó su etiquetada ahí. Se ganó su etiquetada del Señor Jesús. Apellidado ahí los hijos del trueno por el carácter tan agresivo que tenía. Y yo pensaba que no, que solamente era Pedro. Pero resulta que es que después era Pedro, Juan y Jacob. Ay, Señor, lo que uno tiene que descubrir. Pero bueno, ahí podemos ver, ¿no? A través de los escritos, en sus escritos de Juan, él nos invita, hermanos, a lo que dijo cuando el hermano Lucas se puso aquí a hablar acerca de cara a cara con Jesús. Juan siempre nos invita en sus escritos a venir en pos de Jesús, a ver, a creer y a vivir. Eso nos invita Juan en los escritos. Juan, vamos a ver. Juan es el hijo de Zebedeo y Salomé. Ese también tenía su hermano llamado Jacob. Juan era hijo de Zebedeo. Zebedeo trabajaban en la pesca. Tanto Juan como Jacob ayudaban a su padre en la pesca. Resulta que la palabra del Señor me dice que el padre de Juan tenía jornaleros. Quiere decir que a lo mejor tenía una empresa. Al tener jornaleros, ha de ser que trabajaba con más. Y que era muy conocido alrededor del país. O sea, que tenía influencia. No influencia del móvil, ni influencer, no. Que tenía influencia. O sea, que no eran tampoco tan... O sea... Y Juan, antes de ser discípulo de nuestro Señor Jesucristo, fue discípulo de Juan el Bautista. Él siempre estaba ahí escuchando, ¿no? Ahí vamos a ver a Juan cuando dice, al día siguiente, Juan estaba otra vez allí. Estamos hablando de Juan el Bautista, que estaba allí. Y con él habían dos de sus discípulos. Y esos dos de sus discípulos eran Andrés y Juan. Eran los dos de sus discípulos que estaban allí. Seguimos, el siguiente, hasta la 39. Al pasar Jesús, Juan lo miró y declaró, miren, ahí está el Cordero de Dios. Pasaba Jesús por ahí. Cuando los dos discípulos, estamos hablando de Juan y Andrés, lo oyeron, lo siguieron a Jesús. Jesús miró alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren?, le dice, les preguntó. Ellos contestaron, Rabí, ¿qué significa maestro? ¿Dónde te hospedas? Ahí estamos viendo que ya Juan ya sabía de Jesús, pero en ese momento no fue cuando Jesús le hizo el llamado a él y a su hermano. Solo que se quedaron, dice, que venga y vea, le dijo, vengan y vean. Ahí le dice Jesús a ellos, ven y vean. Les dijo, eran como las 4 de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba y se quedaron el resto del día con él. Pero en ese momento, como les digo, no fue cuando les hizo el llamado. El llamado se los hizo más adelante en Marcos 1, 19, 20. Ahí vamos a ver cómo comienza el llamado de Juan y vamos a empezar a conocer quién era Juan en el trayecto del llamado. En Marcos 19, 1, 19, dice, un poco más adelante por la orilla Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, preparando las redes. Eso. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Ahí estamos viendo, ¿no? Cuando
Juan dejó a su padre y dejó todo y siguió. Ahí es cuando Jesús le dice, ven, seguidme, ¿no? Muchas veces cuando decimos la palabra, el Señor primero dice, ven y sígueme y te haré pescadores de hombres, dice el Señor Jesús, ¿no? Pero la primera palabra de Él es ven, ven. Quiere decir, vamos a Él primero, para Él poder hacernos pescadores de hombres. ¿Me entienden? ¿Me entendieron lo que les quiero decir? Primero vamos a Jesús, vamos tal cual como estamos, vamos tal cual como somos, con nuestros caracteres, con nuestras imperfecciones, con nuestra suciedad, con nuestros pecados inmundos. Vamos, ven y te haré pescadores de hombres. O sea que ahí quiere decir el Señor, te haré nueva criatura, te haré nueva persona, te haré otra. Eso pasó con Juan. Juan cuando le dijo ven, lo siguió, tanto él como su hermano. ¿Y quién era Juan? Ahí vamos a ir. Juan, como les decía, no se describe en sus escritos como con su nombre propio, sino como el discípulo amado de Jesús. Cuando yo estaba estudiando, yo me preguntaba, yo no sé por qué Juan no se describe con su nombre en sí, y me preguntaba y decía, ¿será porque le daba vergüenza? ¿O será porque le daba pena en que dijera, pues, pero si era cruel, era, ¿sabe? Pero no, cuando estuve estudiando y le dije y analizando el tema, yo quise comprender que Él no lo hizo porque Él quiso darle el honor, la gloria y la reverencia al Señor. En sus escritos nombra siempre al Señor, siempre lo nombra a Él. No se nombra a Él, nombra al Señor porque le está dando la gloria al Señor, no para Él, todo para el Señor. Hijo amado, y ahí fue donde me puse a llorar, se hace llamar así porque Juan reconoció en sí y valoró el precio de Jesús en la cruz. Valoró el precio de esa sangre derramada en ese cuerpo que Él la dio. Valoró el amor de Jesús, que a pesar de cómo era, siempre estaba allí, a su lado. O sea, Juan fue un discípulo que valoró ese amor. Por eso decía el discípulo amado. Él no dice que el discípulo no, él se sentía amado, verdaderamente amado. Él verdaderamente se sentía amado por aquel que vino y murió y dio su vida por él. Porque cuando lo estudias, lo vives. No sé si a ustedes les pasa, hermano, cuando estudian un tema o estudian un versículo, sienten que ese tema, ese versículo está reflejando parte de tu vida, parte de ti. Que yo le decía al Señor, entonces cuando yo antes de venir a ti, ¿cómo me llamaba? Cabra loca. Entonces, es algo que, vamos, te llena mucho el saber que en verdad, hay alguien que estaba esperando por ti y que te decía, yo te amo. Mientras que el mundo te golpeaba, Él te decía, yo te amo. Mientras que unos te rechazaban, Él te decía, yo te acojo. ¿Sabes? Por lo menos en mi caso. Y cuando me puse a estudiar bien profundo el testimonio de Juan, ahí donde yo me vine a dar cuenta de por qué él se llamaba en sí el discípulo amado de Jesús. Porque era como él se sentía. Él se sentía eso, amado por Jesús. Más adelante vamos a ver el carácter. El carácter de Juan era un carácter agresivo, dice. Y vamos a ver el carácter de Juan. Vamos a Lucas 9:49. Vamos a ver uno de los testimonios que mostraba Juan. Pero ¿saben qué es lo más chistoso? Que es que Juan no se mostraba en sí, pero los otros evangelios sí chismosearon de Juan, Y aquí vamos a ver, miren, una de las escenas que empezamos a ver el carácter de Juan. Dice, entonces los discípulos comenzaron a discutir entre ellos acerca de quién era el más importante. Cuando estaban caminando con Jesús, que empezaron a tener su discusión y empezaron, maestro, ¿quién es el más, no? Y ahí fue cuando el Señor les puso de ejemplo a un niño. Pero Jesús conocía lo que ellos pensaban.
Así que trajo a un niño y lo puso a su lado. Luego le dijo, todo el que quiera, el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este, me recibe a mí. Y todo el que me recibe a mí, también recibe al Padre, quien me envió. Dice, el más insignificante, dice, entre ustedes es el más importante. Juan le dice, entonces dice Juan, ahí vamos a entrar a ver a Juan, vamos a empezar a conocer a Juan. Y Juan diría, bueno, el más importante, pues yo también me voy a dar de importante delante del Señor. Espera y verá con la que le voy a salir ahora. Y Juan le dijo a Jesús, Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera, dice, porque no pertenece a nuestro grupo. Ya empezamos a ver a un Juan que prohíbe. Le dijimos, ya está empezando a prohibir. Como quién es él para decirle, le dijimos que no lo hiciera. ¿Qué les contestó Jesús? No lo tengan, dice, no lo detengan. Todo el que está en contra de ustedes está aquí, a su favor. Ya empezamos a ver a un Juan que está ¿qué? Que está prohibiendo, como que está diciendo, yo fui y le dije, no digas eso, como queriendo decir, yo soy el mayor. Yo aquí también crees que soy el mayor. Entonces dice que cuando se acercaba, este es el que más me gustó. Vamos a ver lo que yo me reía con esto. Cuando se acercaba el tiempo de ascender el Señor Jesús al cielo, salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no lo recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Ahora vamos a ver actuar aquí también a Juan. Salta Juan, dice, cuando Santiago y Juan vieron, que era su hermano, vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Ahí ya vemos a un Juan juzgando. Ya ven, ¿no? Dice, Señor, ¿quieres? Como si él fuera que tuviera mucho el poder, ¿no? ¿Quieres que mandemos fuego para que los consuma? Oiga, qué corazón, ¿verdad? De una ya iba a ir a consumirlo, le dice el Señor. Ahí podemos ver otra vez la faceta, su carácter de Juan. Y también vamos a ir cuando el Señor le puso, como les cuento, su etiqueta. Le puso su apellido, como se dice, lo apellidó. A ver si se me queda bien. Y su apellido fue en Marcos 3:17. Dice, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a quienes Jesús, ¿qué? Apodó como hijos del trueno. Y saben que yo busqué qué es trueno, y es trueno. Entonces, ahí estamos viendo, ¿no? Cómo el Señor ya cogió y ¡pum! Lo etiquetó ahí a ellos dos por su forma y su carácter. Pero eso no es nada. Conforme la etiqueta fue pasando, ellos siguieron haciendo, Juan y Jacob. Bueno, Jacob, no Jacob mi hermano, Jacob de Santiago, ¿no? Ellos creaban, Juan era de uno de los que empezaba como a crear, ¿cómo se llama? Conflictos entre los discípulos. Me daba gracia porque uno de esos conflictos que empezó a crear, lo vamos a ver en Marcos 10:35. Y dice, entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, mire esta belleza, aquí en esta dice, entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron, Maestro, queremos que nos hagas un favor. Y dice, ¿cuál es la petición? Preguntó el Señor. A ver, ¿qué es lo que pedís? ¿Qué es lo que pedís? Porque aquí está en la Reina Valera. ¿Qué es lo que pedís? ¿Qué queréis? Ellos contestaron, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor. No pide más el Señor. A tu lado uno y a tu derecha el otro. A tu izquierda el otro. Allí podemos ver, Jesús les dijo, no saben lo que piden. ¿Acaso puede beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo
de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Y tras de lo puesto le contestan, claro que sí. Oh, pastor, eso ya. Todavía va y le dicen, claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús le dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi bautismo de sufrimiento, ¿sí? Ahí sí es cierto. Pero ahí dice, pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quien Él ha escogido. Y ahí vino mi pregunta, Señor, yo no soy Jacob, yo no soy Juan y Jacob, pero sí me gustaría que me trajeras una vocecita chismoseándome si yo estoy escogida ahí o no. Qué bonito no saber, ¿no, pastor? Para quien Él escogió, ¿no le quita la curiosidad? Entonces cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, ¿qué dijeron? Se indignaron, pero mi Reina Valera dijeron que se enfadaron. Se pusieron ahí míralos, ¿quién se creen aquí? Estos dos que vienen aquí a creer que es que tienen todo. Ahí podemos ver ese Juan, pero es que a mí me da gracia porque en Mateo, no sé si estamos en Mateo, a ver, le digo que Mateo es. Mateo 20:20, ya no fueron ellos los que le dijeron a Jesús de sentarse a su izquierda, a su derecha. ¿Quién mandó? A su madre. ¿Quién fue su madre? Y a mí me daba cuando estaba estudiando, yo digo, ¿será posible que como no entendieron a Jesús, le dijeron, sí lo haremos, lo que dijo el Señor? Le dijeron, anda mami, vete al Señor, que a ti te hace caso, porque Él dice que tenemos que honrarte. Ve, dile que nos sientes a su derecha y a su izquierda. Y eso me viene a mí un recordel, ¿no? De nosotros. Cuando no conseguimos una cosa, ¿a quién acudimos? Cuando no la conseguimos por parte de mamá, o no, por parte de papá, que son los más. ¿Saben? Cuando no la conseguimos por parte de papá, ¿a dónde vamos tirando cohetes? Aparte de mamá. Anda, mamá, anda, dile que a ti te hace caso. Así mismo creo que pasó con ellos, porque dice en Mateo 20:20 ya no eran ellos, era su madre de ellos lo que le pedía al Señor que sentara a sus 2 hijos allí. Eso es una de las partes que estamos viendo y que estamos conociendo del carácter de quién era Juan. Y claro, lógico, los 10 discípulos se enojaron. En mi Reina Valera dice que se enojaron contra Jacob y contra Juan, porque escucharon, oyeron lo que estaba pasando, lo que le estaban pidiendo al Señor. Pero ¿saben qué es de esta historia lo más increíble? Que a pesar de cómo era Juan, de su carácter, a pesar de todo lo que hacía Juan, que llegó Jesús hasta reprenderlo. Llegó hasta reprenderlo el Señor a Juan por sus actitudes, por las cosas que hacía, los reprendió a sus discípulos. Pero ¿sabe qué es lo más que me conmovió a mí en la historia de ellos? Es que ellos fue uno de los 3 que más cerca del Señor siempre estaba. Era Pedro, Jacob y Juan. Pedro, Jacob y Juan estuvieron en la transfiguración. Pedro, Jacob y Juan estuvieron cuando la hija de Jairo. Que a mí, cuando estaba estudiando la historia de la hija de Jairo, yo dije, si a los que estábamos leyendo, que les mandó fuego, a los samaritanos les mandó fuego, a estos por burlarse de él, los queman. Yo estudiando, yo dije, Juan, si a los samaritanos les dijo, va a bajar del cielo fuego para que los consuma, en la historia de que lo llamó Jesús para que estuviera a su lado de la hija de Jairo, a eso los quema, porque estaban burlando de Jesús cuando le dijo que por qué lloráis, que por qué tanto alboroto. Yo entre mí estudiando, yo decía, pues Señor, si a esto los iba a quemar, a esto los iba a mandar fuego, a esto los quema, por el carácter que tenía. Pero no, fue al contrario, se portó bien. Dice la palabra del Señor que sacó a la gente, que la sacó mientras que el Señor fue a atender a la hija de Jairo. Y yo digo, bueno, ya empezó a cambiar, ¿verdad? Ya empezó a portarse bien. Entonces podemos ver también que estuvo en Getsemaní, cuando el Señor se subió a orar, se subió a pedir al Señor que si quiere pase de esa copa,
Estaba él ahí con Jesús, que cuando bajó los halló, ¿qué? Dormidos a los tres. A los tres los halló ahí durmiendo. Y me da una gracia que volvió y subió, y volvió y los halló como dormidos, que los ojos se les cerraban ya de sueño a los tres. Y yo me preguntaba, ¿por qué los tres siempre juntos con él? ¿Será porque eran los más buenos? ¿Será porque eran los excelentes discípulos? No eran porque eran los más buenos, hermanos, ni porque eran los más excelentes. ¿Sabe por qué eran? Porque eran los que más necesitaban estar al lado del Señor. Por su comportamiento, no. Era porque más necesitaban estar al lado del Señor. El Señor sabe, habían dicho, nosotros sabe de qué pie cogíamos todo el mundo. El Señor sabe cada necesidad. El Señor escudriña nuestros corazones hasta lo más profundo. El Señor sabe quién es el que más necesita. Como decía el hermano Lucas, hoy aquí parado. El que más necesita estar cara a cara en su presencia. Para poder ser transformados de verdad. Para ser cambiados. Estamos hablando de un hombre que era hijo del trueno. Un hombre que el Señor apodilló, hijo del trueno. Y después a pasar a ser el hijo amado de Dios. Pero ¿saben por qué, hermanos? Porque es increíble que un hombre que tanta cosa hacía, después pasaba a decir, hijitos amados. Amados, aménse los unos a los otros. Después que exhortaba era con puro amor. Era un hombre que exhortaba ya no como lo que era antes, ya era con lo que hizo Jesús. Él estuvo, y lo más increíble fue que él estuvo en el patio cuando lo estaban juzgando a Jesús. ¿Quién estuvo ahí? Juan. Juan entró al patio donde estaban juzgando a Jesús. Él era amigo de los sacerdotes del sumo sacerdote que nos metieron a juzgarlo. Y Juan fue uno de los que habló para que entrara Pedro. Y fue cuando lo reconocieron a Pedro, que Pedro lo negó. Pero Juan lo dejó entrar. Juan estaba allí. También Juan estaba en la crucifixión. Y aquí lo podemos ver en la palabra. Cuando Jesús le encomendó a su madre. Y le dijo, he aquí tu madre. Madre, he aquí tu hijo. Y Juan cumplió eso de Jesús. Cuidó a la mamá, estudiando yo a los historiadores. Juan cumplió la promesa. Cuidó a la madre de Jesús hasta que murió. Hasta que murió la cuidó. Cuando Jesús resucitó, también fue uno de los que salió corriendo a mirar cuando María dijo en la piedra, que describe que era joven. Juan era muy joven, era jovencito. Con razón, yo decía, lo apellidaron hijo del trueno, o sea, era joven. Entonces, él salió corriendo a verificar lo de la resurrección. Vio, ¿y qué dice la palabra? Y creyó. Creyó que se había resucitado. Creyó que hasta estuvo ahí reunido. Cuando me parece que fue Marco que dijo que si le metiera el dedo por aquí, que creía si lo viera Jesús, metiéndole el dedo por la llaga de los Tomás, ahí también estuvo. Entonces, ahí podemos ver a un Juan que cuando el Señor lo invitó, ven y sígueme, le dijo. Este sí lo siguió y de verdad, con sus defectos, con su carácter, con lo que fuera Juan, lo siguió. Y pudo ver. Por eso Él nos invita ¿a qué? A venir en pos de Jesús. A ver, a creer y a vivir. Muchas de las palabras de Juan en la Biblia siempre está creer. Creer. Dice, mas todos que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de ¿quién? De Dios. ¿Y qué nos dice Juan? Juan nos dice que todos los que creímos, Dios nos da la potestad de ser hechos hijos de Él. Ahí nos está diciendo Juan. Hay otra cosa, hermanos, que dice la palabra, y esto lo vivió Juan
es, la palabra de Dios nos dice que nosotros, está escrita, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que tiene preparado el Señor, ¿para los qué? Para los que le qué, para los que le aman. Entonces aquí podemos ver que ellos vieron a Jesús, caminaron con Jesús, vieron sus señales, vieron sus milagros, caminaron con él, vieron sus transformaciones de ellos mismos, de cómo eran ellos y cómo el Señor los iba transformando a la medida de su caminar con Jesús. Hermanos, y yo en mi punto de vista estudiando, yo pienso que cuando el Señor descendió arriba ya a los cielos, yo creo que ellos se habrán quedado hasta tristes, ¿no? Porque ya estaban muy apegados al Señor, vivían con Él 3 años ahí, ¿no? Para el pastor, ahí, caminando con Jesús. Cuando de un momento a otro lo ven que descienden, yo creo que ellos ya se habrán puesto un poco tristes por la falta, ¿no? Por la falta de no volverlo a ver, pero como Él dice que siempre estaba con ellos, que no se preocuparan, que Él siempre iba a estar con ellos. Y aquí para terminar, les quiero decir, hermanos, aparte de la historia que estuve estudiando, de que aún Juan murió de viejo. Fue el último que quedó. Y cuando estuve estudiando, dice que murió viejito, viejito, anciano. ¿Qué es más? En Gálatas, Pablo lo considera a él columna. En Gálatas 2:9. Pablo los considera columna a ella de las iglesias, ¿sabe? Dice que Juan se quedó en la iglesia y luego se quedó en Éfeso. Y de allí, dice, de alguna manera estaba pendiente de las iglesias de Asia. Se quedó ahí, pues vivía allí donde el templo, ¿no? Y fue pastor de la iglesia de Éfeso. De alguna manera estaba pendiente de las otras iglesias de Asia en Éfeso. Y fue auxiliado a la isla de Pasmo, que lo podemos leer en Apocalipsis 1:9. Y ahí donde dice que vivió muchos años, dicen los estudiadores, el discípulo. Dice, murió siendo un anciano, y en su historia cuenta que uno de sus discípulos era Policarpo. Y Policarpo conoció a Irineo, y Irineo empezó a escribir anécdotas de Juan a través de la trayectoria cuando él quedó pues allí. Y lo que más me conmovió fue una de esas historias que la encontré, y dice que era una vez Juan, ¿no? Dicen que una vez llegó a una iglesia y vio a un joven y lo agarró a ese joven y se lo recomendó a un pastor de una de las iglesias y le dijo, te encargo a este joven que lo lleve de la mano, que les enseñe la palabra. Entonces el pastor lo cogió al joven y empezó a discipularlo, a enseñarlo. Y el joven se integró tanto a la iglesia, fue bautizado, pero al pasar del tiempo, este chico se rebeldiza, se olvida de lo que había aprendido, sale de la iglesia y se une a una banda de bandidos. Y eso, dice, y eso hizo. Luego, al cabo de un tiempo, llega Juan. Dice, llega Juan a esa misma iglesia y le dice al pastor, vengo a que me rindas cuenta del joven. Y por lo que dice la historia, que el pastor le dice, ese joven murió. Y que Juan le dice, ¿murió? Le dice, sí, murió. Y le dice, pero murió espiritual. ¿Por qué? Porque dejó la iglesia, se fue, se unió a una banda de delincuentes y resulta que ahora es el jefe de la banda de los delincuentes. Y llegó Juan, pidió un caballo, imagínese un anciano, madre mía, pide un caballo, pastor, y se va, lo montan y se va detrás. Le pregunta al pastor dónde asienta el chico, es decir, dónde siempre está el chico. Coge un caballo y se va en busca del chico. Y cuando el chico que lo ve de a lejos, lo ve de a lejos, el chico lo reconoció. ¿Y qué hizo el chico? El chico lo que hizo fue que entró en pánico y salió corriendo. Al ver a Juan en un caballo ahí, hombre, yo, pero un abuelito ahí,
Sale corriendo. Pero aparte de eso que sale corriendo, ¿sabe qué es lo más bonito? Que Juan va en su caballo y le grita, hijito mío, le dice, hijito mío, le dice, ¿no ves que tu padre ya está anciano? ¿Por qué huyes? ¿Por qué corres? Y el chaval, de escuchar que le dice, ¿no ves que tu padre ya está anciano? ¿Por qué corres de mí? ¿Por qué huyes? El chaval se detiene, el chico se detiene. Y le dice, yo daría mi vida por ti, como la dio el Señor Jesucristo, como la dio Jesús por mí, yo la doy por ti. Y el chaval se contuvo de tristeza y lo agarró a Juan, y Juan lo trajo nuevamente a la iglesia. Nuevamente lo trajo Juan. Y yo cuando estaba leyendo la historia, yo me conmoví porque dije, wow, un hombre que era el trueno, pastor. Era el mismo que le estaba diciendo a un joven, yo daría mi vida por ti. Yo ahora mismo doy mi vida por ti, pero tú vuelvas a los pies de Cristo. Tú vuelvas a incorporarte a tu familia, a tu casa, a la iglesia. Y el chaval obedeció y volvió a la iglesia. Y yo con esto, hermanos, yo quiero mostrarles esto. ¿Qué es lo que nos quiere decir a nosotros aquí, Juan, en mi vida, en mi caso? No es como yo venga, no es como yo esté, es como yo quiera ir en pos de Jesús, entregarle todo, mis cargas, mis preocupaciones, como dijo el hermano Lucas, el tener ese encuentro, si es preciso, con el Señor cara a cara. ¿Saben por qué? Yo soy una mujer que cuando oro, yo siento que el Señor está viendo todo lo que yo estoy haciendo, postrada en rodillas, y lo tengo a Él ahí. Siempre yo siento que la presencia del Señor es la que está allí. Que así me vea llorar, así me vea reír, así me vea hablándole, Padre, yo reconozco que necesito esto de ti. Todos los días necesito, no sé ustedes hermanos, pero yo todos los días necesito que Dios transforme mi vida. Necesito que Dios cambie áreas de mi vida, que me haga ser más comprometida en la iglesia, que me lleve a ser comprometida más a sus asuntos que los asuntos del mundo, porque para el mundo le corro muy rápido. Para el mundo tengo pies, mejor dicho, de correcamino. Es cierto, es bonito reconocerlo y uno desnudarse delante y ser transparente, hermano. Para el mundo, para un trabajo, voy corriendo para que no me dejen y me van a decir llega tarde porque tengo que fichar. Que si ficho tarde, me descuentan 15 minutos antes. Y es así, hermano. Yo salgo corriendo, pero cuando me dicen, no, es que tenemos vigilia, tenemos la iglesia, ay, tengo un dolor aquí que no me deja Dios, y me siento en el sofá y ahí me quedo. Hay que reconocer la verdad. Hay que reconocer que muchas veces nos volvemos perezosos hasta para venir a escuchar. ¿Saben una cosa? La fe entra por el oír la palabra de Dios. Y para terminar y quererles enseñar al nuevo Juan, vamos a 1 de Juan 4, versículos 7-11. Queridos amigos, sigamos que amándonos unos a otros, porque el amor que viene de Dios, qué bonito, ¿verdad? El amor que viene de Dios, todo el que ama es que es un hijo de Dios y conoce a Dios. Pero el que no ama no conoce a Dios, porque Dios ¿qué es? Amor. Ahí lo está diciendo. Dice, Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su único Hijo al mundo para que tengamos vida eterna por medio de ¿quién? De Él. Fíjese, en eso consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar ¿qué? Nuestro pecado. ¡Wow! ¡Qué bonito! Queridos amigos, ya que Dios nos amó tanto, sin duda, nosotros también debemos ¿qué? Amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y qué bonito que escuchemos de un hombre que le llamaron
El hijo del trueno. Ya después nos manda a decir, amémonos. Amémonos los unos a los otros. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Mirar a través de los testimonios de los discípulos, quiénes eran ellos antes de caminar en pos de Jesús y quiénes fueron los que nos escribieron para impartir la palabra. Es bonito reconocer, es bonito estudiar, es bonito saber quiénes eran. ¿Saben por qué? Porque es que nosotros fuimos así también. Y lo más triste es que muchas veces seguimos dejando que el Señor trabaje en nuestras áreas, porque lo necesitamos, ¿verdad? Que Dios les bendiga, hermanos.